Buenos hermanos, ¿cómo andan? Les quería mostrar una clase sobre cómo vencer al pecado. Va a ser una de las clases que voy a estar explicando sobre Romanos 6 del 1 al 14. Y bueno, hoy quiero comenzar haciendo una introducción, pero ya yendo al tema para ser edificados. Y bueno, y entonces, ¿cómo yo que estoy viviendo mi vida cristiana hoy en día, como vos que estás viviendo tu vida cristiana, vos podés vencer al pecado? Eh, Primero que nada, hay que recordar que cuando no éramos salvos, no podíamos vencer al pecado. ¿Te acuerdas tú, antes de ser convertido, que vos querías dejar un pecado? Como todas las personas quieren dejar algo de hacer, pues eso les dificulta. Por ejemplo, partimos de algo básico que se ve, que algunos quieren dejar de fumar porque saben que pueden tener problemas de riñones, hígado y otras cosas más. Eh, Eso sí, comen mucho chocolate, bueno, hígado no. Y bueno, hay montones de razones por las cuales el incrédulo quiere dejar de pecar, pero no puede. Aunque intenta dejar de pecar, no puede. Intenta supuestamente, pero bueno, podríamos referirnos a que intenta sinceramente dejar de pecar, pero no puede, porque ese intento es carne también, es de fuerzas humanas, él quiere intentar por el propio yo dejar de hacer, pero no va a poder. Y bueno, ahora, en la vida del cristiano, ¿cómo uno que sí puede vencer al pecado, efectivamente puede vencer, dejar de que el pecado nos enseñoree? ¿Por qué digo este énfasis? Pues me dirás, pero si el cristiano ya puede vencer al pecado, ¿por qué estás dando esta clase? Pero no. ¿Por qué? Porque Pablo nos quiere explicar algo en este capítulo 6. Y bueno, él lo quiere explicar no porque dijo, los cristianos necesitan saber esto porque ellos no saben cómo vencer al pecado. Entonces voy a hacer voy a explicar este capítulo 6 de Romanos. No, no fue bien así. Pero yo digo que aprovechó el por qué quería explicar este capítulo 6, que era otro motivo, era que quería corregir pensamientos de otros que le podían acusar de que él predica un evangelio donde la ley no es necesaria para vivir la vida cristiana y por lo tanto le acusarían de anti-ley. Entonces él quiere explicar Romanos 6. No, la vida que un cristiano vive, claro que necesita la ley, claro, pero el evangelio, miren lo que les voy a decir, dice Pablo, el evangelio no precisa en sí de una obra de ustedes. No precisa que ustedes sigan la ley para vivir de forma que el pecado no se enseñoree. Eso es lo que va a decir. Y bueno, entonces, Pablo quiere explicar Romanos 6 para que el creyente viva la vida cristiana de forma victoriosa, pero no fue esa su primera intención. Su primera intención fue corregir el pensamiento de otros que le podrían llamar de antinomianista. Es decir, que Pablo predica un evangelio a los cristianos donde la ley no está allí. Al contrario, el evangelio, va a decir Pablo en sus cartas, es lo que nos va a dar las fuerzas para cumplir la ley. Pero el evangelio en sí, como estuve diciendo, no necesita de esfuerzo propio para seguir la ley, sino que el evangelio es autosuficiente. El evangelio mismo, nosotros accedemos a ese evangelio por la fe y ese evangelio nos va a dar las fuerzas para vivir la vida cristiana. ¿Cómo va a explicar este libro
este capítulo de Romanos, que es el capítulo 6. Por lo tanto, ¿cómo yo en mi vida cristiana puedo vencer al pecado? Vamos a poner la interrogante. ¿Cómo yo puedo vencer al pecado en mi vida cristiana? Y estuve diciendo que Pablo vio necesario porque hay otros que le podían acusar de antinomianista. Pero Pablo aprovechó, diciendo que no a eso, y aprovechó para enseñarnos no que no lo haya enseñado antes, sino para profundizar más, para enseñarnos cómo poder vivir la vida cristiana sin que el pecado nos domine, dependiendo del evangelio. Esta fue su consecuencia. Y por eso escribe todo Romanos 6, como vamos a ir viendo. Entonces, yo como cristiano, volvemos a la cuestión inicial. Vos tal vez me dirás, pero yo soy cristiano ya. No necesito de profundizar en este conocimiento que Pablo quiere profundizar para mí. No necesito, yo ya sé que yo ya puedo vencer al pecado. Pero entonces, ¿por qué Pablo, hermano, profundiza aquí? Una cosa es que tú me digas, sí, yo ya sé lo que Pablo profundizó acá y sé por qué lo hizo. Ahí yo te puedo decir, bueno, entonces vos tal vez sí entendés entonces que el evangelio es lo que te da las fuerzas para vivir la vida cristiana. Pero si vos estás cuestionándote esto también, y tal vez estás diciendo, pero eso es como que estás dejando al lado un poco el mérito que uno debe hacer para dejar de pecar. Uno debe ser disciplinado, uno debe ser, tener todo bien planificado en dónde es que puede caer en pecado y entonces no hacer esas cosas que me llevarían a pecar. Uno tiene que proponerse, uno tiene que ser audaz en eso. Y si vos pensás así y no das énfasis en el poder del evangelio, que es lo único que te va a hacer poder vencer al pecado, entonces no estás entendiendo lo que Pablo profundizó aquí en Romanos 6, 1 al 14. Y esto es común, hermanos. Pero no debería ser común. Pero hay muchos cristianos que quieren vencer al pecado, pero no pueden. Están queriendo vencer al pecado de la misma manera, del mismo método que cuando eran incrédulos. Quieren vencer al pecado por sus propias fuerzas. Pero dice un autor, dice que Dios les deja eso en esos momentos, tal vez cuando uno recién se convierte, y pasa esto muy a menudo, que Dios deja que ellos intenten vencer al pecado al seguir por sus propias fuerzas la ley. Que Dios quiere que ellos intenten, les deja que intenten, pero ellos se van a frustrar y entonces van a concluir, no puedo vencer por mis propias fuerzas. Y es así, nosotros tenemos entonces que aprender cómo vencer al pecado. Y es eso lo que Pablo nos quiere decir en resumidas cuentas, que debemos aprender cómo vencer al pecado. Eso Pablo aprovechó en su explicación, que él no predica un evangelio que es contra la ley a un cristiano para vivir. Entonces aprovechó y profundizó y nos quiso enseñar, por así decirlo, por segunda intención, nos quiso enseñar cómo nosotros debemos vencer al pecado. Pues ahí en Romanos 6 dice, ya en los primeros versículos, ¿o no sabéis que habéis muertos al pecado? Entonces debemos saber. Aquí Pablo debemos saber. Pablo le estaba hablando tal vez a esos judíos antinomianistas
decir, bueno, a esos judíos antinomianistas, no, a esos judíos que tal vez le acusaban a Pablo de ser antinomianista, es decir, que ir en contra de la ley, Pablo le estaba diciendo, no, ustedes no saben que habéis muerto al pecado, entonces hay que saber. Y si hemos muerto al pecado, entonces ya tenemos poder para vencer al pecado y no estar más bajo ese constante dominio del pecado que nos hacía caer en desgracia. Entonces Pablo quiere decir, esto es lo más común. Vivir por el Evangelio es lo más común. Vivir venciendo al pecado es lo más común. Que la gracia abunde en nosotros es lo más común. Pero no es por causa de yo pecar más que Dios me va a dar más gracia. No, no es eso. Eso era la acusación de ellos. Pues Pablo algo quiso decir y ellos le interpretaron así. Pero no. Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que si morimos una vez, ya tenemos poder para no estar vivos? No, ya estamos muertos a eso. No estamos más vivos al pecado, estamos muertos. ¿Acaso no sabéis? Y luego va a decir otra vez, tienen que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue juntamente crucificado. Es ese cuerpo que nos hacía pecar, que era como un conducto al pecado. Era eso todo fue destruido en la cruz. Todo esa mente que quería solamente el mal fue destruido en la cruz. Ese viejo hombre. Tienen que saber. Entonces, Pablo aprovecha a decirnos que tenemos que saber cómo vencer al pecado. Hay que saber que vencimos, que Jesús ya venció al pecado por nosotros. No nosotros por nuestras propias fuerzas, sino Jesús en la cruz hizo todo. Fue nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él. Uno es saber. No es un paso saber. Es todo junto lo que nos va a hacer vencer al pecado. No es primero saber, luego hacer esto, luego hacer esto. No, es algo junto. El saber es es algo que sí o sí, si nosotros sabemos que morimos al pecado, realmente, de corazón, sí o sí, no hay otra cosa que hay que añadir o no, solo saber, conocer. Y ese saber viene en conjunto con otros aspectos, pero quiero dar énfasis en que solo hay que saber. Ese saber es de corazón, no es una obra en sí, sino que es un conocimiento que decís, sí, claro, como que, chin, ya sabes, volviste en sí y ya sabes que Jesús murió por vos en la cruz. Y Pablo le quería hacer saber esto a estos judíos que le acusaban de antinomianista, aprovechando tal vez la ocasión, tal vez no, sino seguramente la ocasión, para que muchos cristianos se beneficien de esto. El cristiano debe saber. Pero como ya les dije, esto Pablo prácticamente ya lo estaba diciendo en el capítulo 5 de Romanos, que nosotros ahora estamos en el reino de la gracia, el pecado ya fue derrotado, mucho más poderoso es la gracia de Jesús, que nos hace reinar en gracia. Y esto hay que saberlo nomás. No es que tenés que hacer algo para... No, aquí Pablo solamente está profundizando más y aclarando que él no predica un evangelio anti de la ley. No, el evangelio produce obras. Y bueno, pero ellos no entendían esto. Entonces Pablo dice que tiene que saber ellos. Romanos 7, también 1, va a decir, ¿acaso ignoráis, habla ustedes, hermanos que saben la ley, que han muerto a la ley? Va a decir luego. Romanos 7, 1. Pero acá sigue. Bueno, sabiendo esto, hay varios pasajes que después vamos a ir profundizando ahí, que hay que saber. Y luego hay otro bloque. Claro que todo va junto, ¿no? Si vos haces uno,
quiere decir que estás haciendo los otros. Y el otro bloque es, bueno, primero le voy a hacer así que se entienda más. Vamos a hacer que primero hay dos bloques y luego eh, va a pasar otra cosa, como les voy a decir ahora. Bueno, acá sabiendo, y el otro es considerar. Considerar. Porque dice, consideraos muertos al pecado. Jesús murió al pecado por mí, murió por todo, y nosotros también morimos con él. Y entonces debemos consideraos, dice un versículo de Romanos 6. Hay que considerarse así. ¿Y qué es este considerarse? Es apropiarse de lo que sabemos. Pero vuelvo otra vez. Si sabes esto, viene sí o sí consigo el considerarse esto. Es imposible saber realmente, sí sé, de experimentar con el corazón, sí sé, ese asentimiento, decir sí sé. El conocimiento viene con el asentimiento también. Sí sé. Es imposible que no a la vez también te consideres, si sabes. Entonces vos te apropiaste, considerás. Vos, como en griego esto es logizomai, logizomai o algo así, que significa como que calcula la realidad. Sí, 1 más 2 más 3, entonces esto viene bien calculado la cosa, sabe bien todos los pasos y se calcula y es así, sí, como que ya se está apropiando de la verdad. Calcula bien, se considera, se apropia de la muerte de Cristo. Se considera eso así. Se considera muerto al pecado. Y luego, Pablo nos quiere decir, va a seguir diciendo ahí, entre lo que le estoy hablando está entre Romanos 6, 1 al 14. Si vos ya haces uno de estos, haces los dos. Y si haces uno de estos, haces los dos. Y también haces el tercer paso. Voy a agarrar acá el borrador. Haces el tercer paso. No son pasos, digo, que va todo junto, pero si vos haces este, y bueno, o haces este, y sí o sí, si haces uno de esos, implica hacer los dos, y entonces si haces los dos, sí o sí, va a tener como consecuencia, la consecuencia, esta es la implicación, que vos te vas a presentar así, como dice va a decir Romanos 6, 13 al 14. Te vas a presentar. ¿Qué quiere decir esto? Vas a actuar, vas a no permitir que el pecado reine. No permitirás que el pecado reine en ti, pues hay un pues. No reine pues, dice. El pues es la conclusión, la consecuencia de estos, de que sabes y te considerás muerto. Es imposible, pues si vos te considerás, si vos sabes que has muerto el pecado realmente, si vos sí o sí como consecuencia vas a presentarte, vas a actuar, no vas a permitir que el pecado reine en ti. No permitirás que el pecado reine en ti, no, sino en tu cuerpo de pecado. No vas a permitir que se enseñorea de ti el cuerpo de pecado, que se enseñoree en tus actos el cuerpo de pecado. Porque vos, acordate, vos ya moriste. Vos sos el 100% perfecto. Vos sos el que estás con Cristo crucificado. Vos sos el que estás sentado en los lugares celestiales. Ese sos vos. Esa es tu identidad. No hay nada de pecado allí. Tu identidad es perfecta. Es porque Dios ve esa identidad por medio de la cruz de Cristo. Dios te ve en Cristo. Ahora bien, el cuerpo de pecado es el que puede estar sujeto al pecado. Entonces, no reine pues el pecado, dice, en vuestros cuerpos mortales. No dice en tu vida resucitada. No, la vida resucitada ya no es objeto de pecado. No, es tu cuerpo de pecado. No sos vos más eso.
es el cuerpo. No permitirás que el pecado se enseñoree de tu cuerpo mortal. Y bueno, y dice, no reine pues, si vos tenés esto en consecuencia, es la acción lógica, entonces Pablo te va a decir, entonces vos no permitas que el cuerpo de pecado sea sometido, bueno, al pecado, que cometa pecado. Es la consecuencia lógica que Pablo está diciendo. Y eso va a pasar. No vas a permitir. Es una consecuencia lógica. Si vos sabes, si consideras 2 más 2 es 3, no, 2 más 2 es 4, que no vas a presentarte al diablo, al amo antiguo que te dominaba. Es más, vos podés entregar tus miembros a la justicia. Podés presentarte a Dios vosotros mismos, dice. Eso es una tremenda libertad que nos está dando nosotros mismos. Al Dios que es 3 veces santo, nos podemos presentar. Y eso porque nos consideramos nosotros muertos al pecado. Entonces, de limpia conciencia, vamos a presentarnos delante de Dios con plena certidumbre. Porque estamos en un santuario donde el velo está abierto, no hay nada que interfiera entre nosotros y el lugar santísimo, como si antes, lo era, teniendo en cuenta lo que era el antiguo pacto, ¿no? Entonces, con esto quiero que entiendan en una forma panorámica sobre cómo vencer al pecado. Y espero que les haya servido esto de introducción para que investiguen más sobre esta gran verdad. Y bueno, ahora lo que la clase de hoy fue un pantallazo general de Romanos 6, pero luego voy a ir más detallado en otros aspectos de este capítulo para que nos sea de bendición y bueno, que tengamos un crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. Pues a fin de cuentas, esta parte de la escritura es también para que nosotros crezcamos en la gracia. Bueno, que tengan un buen día en Cristo Jesús.